Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 6 de mayo, Den de gracia. Han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Filipenses 4, 14 al 15. Vamos a orar al Señor para iniciar el devocional, mis hermanos. Así que les invito a que en disposición oremos al Señor. Bondadoso Dios y Padre nuestro, buenos días, Señor, y muchas gracias te damos en este momento. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu gran cuidado para con nosotros, por tu benevolencia al concedernos, Señor, estar en pie a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de pronto aún nuestro estado de salud. Gracias porque tu cuidado está ahí para con nosotros, tu bendición está ahí para ayudarnos, atendernos, Señor, y permitirnos, oh Dios, el poder darte todo el honor, la alabanza y la exaltación. Gracias por cada uno de mis hermanos, por el día de ayer, Señor, día especial, día de gracia y misericordia, día en el cual pudimos estar unidos con nuestros hermanos en todo el mundo, Señor. Estuvimos con nuestros hermanos ahí en la congregación, unánimes juntos, pero pudimos estar con nuestros hermanos unidos en las diferentes partes del mundo, Señor, en un sentido espiritual, juntos alabando tu nombre, juntos exaltándote, juntos adorándote, para dar gloria a tu nombre, bendito Dios, y agradecemos por ello, Señor. Gracias por ese tiempo, ese día especial de ayer, en el cual pudimos crecer juntos espiritualmente, crecer en conocimiento, crecer en gracia, crecer en misericordia, crecer, Señor, en todas tus benevolencias para con nosotros, y poder, Dios de la gloria, decir que tuvimos un buen tiempo de crecimiento espiritual, Señor. Realmente te agradecemos, realmente te honramos, realmente, Señor, te damos toda la alabanza y la exaltación a ti, Señor. El honor y la gloria sea para ti siempre, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Padre, ahora estamos hoy ya, segundo día de la semana, prestos, Dios de la gloria, a continuar con esta semana, Señor, la cual rogamos que, aunque seguro va a tener aflicciones, seguro va a tener retos, va a haber tentaciones, pues sea una semana, Señor, y por lo tanto un segundo día dentro de una semana de crecimiento espiritual, de firmeza, de fortalecimiento, de santificación, de edificación para nuestra vida, Señor. Es lo que oramos, es lo que deseamos, y por eso, pues para ello nos encomendamos a ti, pidiendo que nos ayudes en todo, bendito Dios. Muchas gracias te damos, Señor, y encomendamos este devocional delante de ti para que nos guíes y nos dirijas en todo lo que se lleva a cabo. Gracias, muchas gracias te damos, Señor, de antemano por este día. Hay algunos hermanos que están conectados, que se conectan, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, para poder fortalecer su tiempo devocional, porque ya desde más temprano lo están teniendo, y ruego que este tiempo, Señor, pues sea también de complemento para eso, Señor. Otros hermanos lo utilizan como parte de su devocional o como algo que está dentro de su vida devocional, y ruego, Dios, que realmente pues este tiempo sea edificación. Algunos se desconectan antes, Señor, porque inician su día de labor, y ruego pues que este día sea de excelencia, de bendición y de fortalecimiento para sus vidas, Señor. Así que muchas gracias, porque de antemano este día de labor está delante de ti, Señor. Todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza sea para ti, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice Mayo 6, Den de gracia. Han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir,
sino solamente ustedes. Filipenses 4, 14, 15. Ser cristiano es ser un receptor y un dador. Muchos de nosotros hemos sido educados en la importancia de tener una cuenta de retiro a la cual hacemos contribuciones constantes. Sin embargo, aunque sería incorrecto que ignoráramos por completo la idea de tomar buenas decisiones financieras, como creyentes también debemos considerar dar e invertir a la luz de la eternidad. En su carta a la iglesia en Filipos, el apóstol Pablo elogió a sus hermanos y hermanas en Cristo por su disposición por compartir en su aflicción, una asociación que incluía compartir y dar bienes materiales. La generosidad de los filipenses se destacó porque marcó un contraste notorio con la falta de apoyo que Pablo recibió de otras iglesias. Aunque la iglesia apenas comenzaba, los creyentes de Filipos decidieron desde el principio que sostendrían al apóstol en su obra en el Evangelio. Su apoyo hacia Pablo no solo fue destacado, sino también duradero. La generosidad de los filipenses no era esporádica, aunque había pasado una década desde que Pablo les había predicado el Evangelio por primera vez, estos hombres y mujeres seguían comprometidos. Su generosidad no fue el resultado de un brote emocional único, ni el producto de una manipulación externa. No, esta iglesia temprana dio, sabiendo que todo lo que poseían les había sido dado gratuitamente. De hecho, al enviar a sus discípulos, Jesús les recordó: de gracia recibieron, den de gracia. Mateo 10:8. En otras palabras, el fundamento de una colaboración sacrificial, generosa e ingeniosa es la gracia de Dios. Este fundamento es establecido cuando entendemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos, todos nuestros recursos, dones y talentos, proviene de Él. No todos tenemos los mismos dones ni la misma capacidad para dar. Y la generosidad momentaria ciertamente no es la única manera de mostrar benevolencia. Sin embargo, ya que todos somos receptores de lo que Dios nos ha dado, debemos buscar cómo compartirlo con otros. Dios nos ha puesto juntos, a propósito, con el objetivo de que cada uno se dé según la gracia que nos ha sido dada. Romanos 12:6. No deberíamos dar simplemente porque hemos sido manipulados, ni por haber escuchado un canto conmovedor que nos llevó a las lágrimas, ni deberíamos dar para colocar nuestro nombre en algún edificio o banca. No, deberíamos dar por una razón y solo una: porque Dios nos ha dado todo gratuitamente y con generosidad. Segunda de Corintios 9, del 1 al 15. Bueno, ahí tenemos, creo que eso es un tema que llama, o sea, con la cual se llama una congregación, pero también es una labor de cada uno, ¿no? Obviamente, dentro de una congregación no puede ser que uno sea el que esté llevando esta verdad y la demás iglesia no. Así que pues es interesante porque creo que de alguna manera si hay hermanos que van a una congregación, pues es recordarlo. Ahora sí, esas son verdades que puede ser que ya usted la tenga muy en claro, ¿sí? O puede ser que sean verdades con las que usted lucha, como porque algunos realmente creo que marcan o tienen esta como esta batalla todavía, como diría alguien a veces de manera coloquial, pero triste, ¿no? Que lo único que se convierte, lo último que se convierte al evangelio es el bolsillo de la persona. Es coloquial, pero realmente creo que puede llegar
a suceder en muchas personas, ¿no? Debido al apego y debido a que pues a veces es cierto que las circunstancias no son fáciles y pues que como que eh, siempre hay una justificación al respecto, no, es que es difícil, mis necesidades, yo también necesito, antes yo estoy alcanzado y un tema como estos a veces puede llegar a ser escabroso y muy como muy rechazado, especialmente por la manera en cómo a veces se trata en las congregaciones. Yo recuerdo, bueno, gracias a Dios, en nuestra congregación nunca hemos tenido ese problema y ni siquiera desde cuando éramos en la línea de línea pentecostal o carismática, lo cual no duramos mucho desde que yo llegué, pues desde que yo llegué al, al pastorado, cuando tomé la iglesia, pues duré como unos 2 años más o menos como año y medio más o menos en esa línea, ¿no? Luego entramos a lo que fue la reforma. Pero, pero no, nunca luché con ese tema. O sea, las personas daban, han sido muy generosas y aunque no somos una iglesia pues eh, abundante económicamente hablando, eh, no se lucha con este tema. Pero recuerdo que en ese tiempo se me acercó un pastor y me decía, ¿usted cómo le va? Porque usted no trabaja. Yo decía, sí, trabajo en la obra. Me dijo, listo. No, lo que digo es, si trabaja aparte del pastorado. Este señor tenía una iglesia y tenía una joyería. Entonces yo le dije, no, solamente, o sea, estoy de tiempo completo en la obra. Y él me dijo, ¿usted cómo hace? O sea, en la iglesia la ofrenda. Yo, sí, señor. Me dijo, ¿cómo hace usted para que lo ofrenden? Yo dije, no sé por qué. Pues ellos ofrenden. Me dijo, porque yo les he predicado Malaquías 3, les he tratado de ladrones, los he mandado para el infierno, los he tratado de todos y nada que ofrendan y nada que ofrendan. Pues yo le decía, hermano, yo no sé, la verdad, yo creo que es un asunto de gratitud, de usted le predica a los hermanos, les da buen alimento espiritual, les da, usted se esfuerza por predicar la escritura y yo creo que ellos solitos van a ofrendar de gratitud al Señor. Entonces, yo creo que se basa en qué alimento les esté dando usted, cómo los esté formando doctrinalmente para que ellos pues respondan con base a eso. Hermano Saúl, ¿levantaste la mano? ¿O fue accidental? Accidental, pastor. Ok, entonces, pero creo que implica eso, ¿no? Obviamente hay razones erróneas por lo que las personas dan. Y esas razones erróneas, pues creo que no son tenidas, no son vistas como producto de una bendición para las personas. Si las personas están dando por manipulación o si las personas están dando porque a ellas les han enseñado que si dan entonces Dios los va a bendecir o les va a responder rápidamente a sus oraciones, creo que la razón obviamente no es válida. Hay gente que dice, no, pues lo importante es que den, lo importante no es que den, lo importante es que dentro de sus convicciones para dar tengan razones valederas, que dentro de sus convicciones para ofrendar, para sembrar en la obra, hayan convicciones bíblicas a la luz de la palabra, porque si no, entonces, pues no va a haber bendición sobre sus vidas. Y están, como dice Pablo, golpeando, pero como golpeando al aire. Y no es el objetivo. Ahora, para el pastor o para las arcas económicas de la iglesia, uno dice, sí, que den, pero la importancia obviamente está en que esa persona realmente sea bendecida en su forma, en cómo está dando. Y es lo que el escritor, pues, o bueno, el apóstol Pablo dejó muy en claro, porque cuando uno lee la carta a los filipenses, que como dijimos en otra ocasión, se le conoce como la carta del gozo, Pablo trata varios temas en particular y muestra a los filipenses como una iglesia generosa,
aun cuando es una iglesia que no tiene recursos económicos altos. O sea, la iglesia de los filipenses no se conoce como una iglesia poderosa en economía. Es una iglesia realmente que pasa necesidades, pero que ha trabajado en generosidad y ha procurado que de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y que cada uno, sumando ofrendas generosas de cada uno, entonces pueda realmente servir de benevolencia para la ayuda de los necesitados, o en este caso para el ministerio de Pablo. Bueno, aquí me pareció interesante que el escritor hablase de una cuenta bancaria exclusiva, y yo lo veo como su propia pensión para la posteridad. Bueno, eso creo que debe ser algo muy, muy cultural allá en las culturas de allá. Yo creo que acá está el sistema pensional, y el que no tiene pensión y si no tiene ahorros, pues creo que no está teniendo un buen futuro, pero creo que es algo que uno debiese pensar a posteridad, ¿no? Si no tengo una pensión, la gente debería mirar cómo suma recursos para la posteridad, ¿no? Pero él dice, sin embargo, aunque sería incorrecto que ignoráramos por completo la idea de tomar buenas decisiones financieras, ¿sí? Uno no puede estar gastando y gastando por gastar. Creo que uno debe sembrar, debe atesorar para el futuro, a menos que pues se tenga una pensión. Uno dice, bueno, gloria al Señor, pero aún así uno debiese a manera interna atesorar para el futuro, sea de la vejez, ¿sí? La vejez de uno, o incluso para ayuda de los hijos, si es necesario, pero más que todo en el cuidado de uno, de la familia, de la esposa. Los hijos se van haciendo su propia vida, y creo que es algo que debe uno cuidarse, ¿no? Pero dice aquí, más allá de eso, más allá, como creyentes también deberíamos considerar dar e invertir a la luz de la eternidad, ¿sí? A la luz de la eternidad. En su carta a la iglesia en Filipos, el apóstol Pablo elogió a sus hermanos y hermanas en Cristo por su disposición por compartir en su aflicción. Una asociación, es decir, el compartir, una asociación que incluía compartir y dar bienes materiales. O sea, los filipenses acompañaron a Pablo en su aflicción, no solamente en el asunto de, de estar ahí orando, sino también de estar ayudándolo económicamente, que es ahí donde incluso recordemos, la palabra nos exhorta a estar ahí con nuestros hermanos. No es solamente un asunto de las oraciones son importantes, ¿no? Y la compañía nuestra a nuestros hermanos es importante, es muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con ese acompañamiento espiritual, y ese compartir con los hermanos en medio de la aflicción, ¿sí? Pero también nosotros debemos percatarnos de que si podemos acompañar, puede ser que la aflicción, eso obviamente depende de la aflicción, ¿no? Porque si la aflicción es de una pérdida familiar, o si la aflicción tiene que ver con una enfermedad terminal, o si la aflicción, no sé, tiene que ver con que un hijo se apartó del evangelio, o el cónyuge. Bueno, en ese sentido, pues la compañía, más que económica, creo que es más espiritual, más fraternal, más de decir, aquí estamos orando por ti, aquí estoy pendiente, te estamos llamando, te estamos mandando palabras de aliento, orando por ti, ¿sí? Pero hay situaciones donde la dificultad es material, donde la aflicción es económica, donde el hermano está pasando por momentos difíciles en su economía, y es lo que está hablando Pablo cuando hablamos de la carta a los filipenses. Es el contexto. La aflicción de Pablo no solamente implicaba el hecho de, por ejemplo, que estaba pasando por
por aflicción debido a que estaba encarcelado, sino que en la cárcel, pues no es como hoy en día las cárceles donde usted le dan, los enseñan a hacer manualidades y de alguna manera los conectan con el exterior para que vendan y por aquí. Había gente, he conocido gente que visitaba personas o familiares o amistades en la cárcel. En la cárcel les enseñan a hacer manillas, bolsos. Ellos iban, sacaban esos bolsos, los vendían y les llevaba el dinero a la cárcel y en la cárcel pues compraban y no sé qué compraban, no sé qué, a qué accedían. Son cosas que en algunas cárceles obviamente pues no se da, pero, y mucho menos en el contexto de las cárceles romanas. O sea, allá no tenían absolutamente nada. Así que la aflicción de Pablo no solamente estaba basada en el hecho de que estaba encarcelado, sino que no tenía nada. No tenía alimento, no tenía, y necesitaba, se requería de mucha ayuda constante. Así que sus hermanos podían llevar o vestido, o llevarle los pergaminos o las cintas, a llevarle alimento, aparte de que no sé si les daban algo mínimo en las cárceles romanas o simplemente los abandonaban totalmente. Entonces tenían que las personas de afuera mostrar benevolencia para esos encarcelados y ayudarles en algo. Y en este caso, pues no estamos hablando de un malhechor que se merecía todo eso que le estaba pasando, sino de un hombre que había sido encarcelado por causa del Evangelio, por causa de Cristo y de obviamente no estar a favor o acorde con las ideologías paganas de Roma. Entonces la iglesia necesitaba, pero también se habla de otras iglesias que pasaban necesidad. Y por ejemplo, la iglesia de Jerusalén pasó sus momentos difíciles por causa de la persecución, por causa de que los judíos, en este caso, pues no apoyaban a estas iglesias cristianas y entonces les hacían la vida imposible. Por lo tanto, eso implicaba una estabilidad económica para esas iglesias. Entonces, ¿qué hacían otras iglesias? En su medida ayudaban y enviaban ofrendas para ayudar a esas iglesias en particular. Y la iglesia de Filipos o la iglesia de Filipenses se identificó por esta generosidad. La generosidad de los filipenses se destacó porque marcó un contraste notorio con la falta de apoyo que Pablo recibió de otras iglesias. Y aunque la iglesia apenas comenzaba, los creyentes de Filipos decidieron desde el principio que sostendrían al apóstol Pablo en su obra en el Evangelio. Es decir, ellos se tomaron la responsabilidad, se tomaron esa labor de decir, nosotros nos encargaremos del ministerio de Pablo. Independientemente si otros lo hacían o no, nosotros vamos a encargarnos de ello. Y reitero, no era una iglesia próspera, no era una iglesia que estuviera acomodada económicamente, era una iglesia que daba de lo poco y nada que tenía, pero que sabía que lo que daba era de parte del Señor. Es decir, que Dios les oraban porque Dios les concediera el proveer. Y una de las cosas que uno recuerda a la iglesia es que debe orar por lo que va a ofrendar el día domingo o entre semana, pero debe orar. Y uno pregunta, ¿usted ora al Señor porque le apareje una ofrenda para el domingo? O sea, ¿usted aparta algo? O sea, ¿ora al Señor para que le conceda apartar algo para ese día? ¿O simplemente es algo esporádico por si hay? Y desde ahí, hermano, se empieza a medir nuestro corazón. Y note que eso es un tema congregacional. Eso es un tema que aquí implica no el asunto o un compromiso con este devocional. Hermano, empieza a ofrendar para que sigamos dando devocionales. No necesitamos ofrendas para dar los devocionales, simplemente la disposición, ¿verdad? Pero es un asunto eclesial. ¿Ora usted por la ofrenda que va a dar el domingo en su iglesia? ¿Le está pidiendo al Señor que le ayude a apartar
apartar una ofrenda que le dé sabiduría económica y que le ayude para que eso lo pueda apartar? O reitero, es simplemente algo esporádico. Es algo que dice, bueno, pues si hay, yo doy, si no, pues no. Pero ahí es donde empezamos a mostrar la falta de generosidad en nuestro corazón, hermano. Porque realmente debiese haber un interés en nuestra vida. Yo debiese estar orando al Señor: Dios, yo no tengo economía, tal vez estoy pasando por una situación difícil, pero creo que la ofrenda es parte del culto de la oración pública. Bueno, así lo enseñamos nosotros en nuestra congregación. Yo sé que hay iglesias donde el ofrendar no está incluido dentro de la adoración pública, porque es lo material, porque yo creo que el ofrendar es parte del culto de la adoración. Es una manera también de adorar al Señor. Por lo tanto, es correcto que nosotros oremos al Señor: Dios, aparéjame una ofrenda para yo llevarla al culto de adoración. Aparéjame una ofrenda para yo poder ese día mostrar gratitud en mi corazón por eso que tú me has provisto. Me has sostenido durante la semana, me has provisto. No me ha faltado el alimento, no me ha faltado el vestido, no me ha faltado la protección física. Tú has estado ahí. Ayúdame, Señor, dame sabiduría para yo decir: esto es para este día. Y conságralo al Señor. Consagra tu ofrenda al Señor. Apártala, di: esto es para mi Señor. Es para mi iglesia, pero como lo que yo hago no es para los hombres, sino para el Señor, entonces eso que estoy ofrendando a la iglesia en realidad es para mi Señor. Así que, y desde ahí empieza, hermano, la generosidad de nuestro corazón. Desde ahí empieza ese dar de gracia lo que de gracia he recibido, ¿sí? Yo sé, la Biblia dice que la mano diligente será prosperada. Que si tú eres diligente, como diría alguien, el secreto para ser próspero es trabajar. Pero aún dentro de esa diligencia de mi mano, de mi esfuerzo físico, yo debo reconocer que está la mano del Señor. Yo recuerdo que nos contaba una amiga, una amistad de la familia. Se lo contaba a mi hermana y mi hermana me lo contaba a mí. Decía que se ve que una señora, pues por asunto, imagínense eso, empezando por ahí, ¿no? Se casó con un fulano por ahí en Italia, por obtener ciudadanía. El error, bueno, oye, pues aparte otro tema, ¿no? De la decadencia matrimonial o familiar. Y ella decía que pues ella como hispanoamericana, pues como de Colombia, pues en su religión tradicional, pues siempre ha rezado por los alimentos, da gracias por los alimentos. No es creyente la señora. Pues ya se suponía que de Italia, conexión con el Vaticano, pues que los italianos todos ellos eran devotos al catolicismo, pero resultó que no, que en Italia hay mucho ateísmo, dijo ella. Y decía que la primera ocasión donde ella estaba con sus hijos y fue a orar por los alimentos, este hombre le dijo: ¿cuál gracias a Dios? Si estos alimentos están aquí en la mesa es porque yo trabajé. Más bien, si va a dar gracias, deme gracias a mí. Yo fui el que los traje. Y hay gente así, hermano. Y es cierto, o sea, yo sé que el que se esfuerza es usted. Pero si Dios no quisiera darle salud, si un día se levanta usted sin fuerzas físicas, ¿de quién depende que yo pueda esforzarme para salir a trabajar? Sino de Dios. Los que necesitan clientela, ¿de quién depende de que usted tenga clientela sino de Dios? Entonces, al final, absolutamente todo depende de quién. Del Señor. Usted tiene un trabajo, se destaca, pero ¿qué si un día llega a su empresa y el jefe dice: estamos en quiebra, no hay trabajo para nadie? ¿Ve? Entonces, todo es un error del ser humano, y espero, hermano, no sea un error suyo el saber que aunque la mano diligente será prosperada, bueno, Dios es quien da la fuerza a la mano diligente, para que sea diligente.
Así que nuestra vida depende del Señor y por eso es el ofrendar, amados hermanos, es parte de esa, el ofrendar a la iglesia es parte de esa gratitud que nosotros debemos tener para con el Señor y para con esa iglesia en la cual nosotros recibimos alimento espiritual. Continúa diciendo, su apoyo hacia Pablo no solo fue destacado, sino también duradero. La generosidad de los filipenses no era esporádica, fue continua, fue constante. Estaba marcada por la consistencia y la continuidad. Bueno, es algo como también se debe marcar en nuestra vida. Dice, a medida que lo ayudaban en su necesidad una y otra vez, o aunque había pasado una década desde que Pablo les había predicado el evangelio por primera vez, esos hombres y mujeres seguían comprometidos, pero era un sentido, como dije ahorita, de gratitud. Pablo en Corintios, precisamente en el texto que colocan ahí para reforzar, él dice, si hemos sembrado lo espiritual, ¿está mal que seguimos lo material? Porque en realidad Pablo no estaba pidiendo, ellos no pedían páguenos por darles lo espiritual, sino tengan en cuenta que nosotros estamos dedicados exclusivamente a lo espiritual. ¿Qué hacían ellos? Iban en un lugar a dedicarse exclusivamente a guiar a personas en la oración y la predicación de la palabra, enseñarles la palabra. Eso era todo el tiempo, aquí, allá, acullá, lo estaban haciendo constantemente y sembraban, plantaban una iglesia, les sembraban sus cimientos, los edificaban y salían a otro lugar y lo hacían todo el tiempo que era necesario estar ahí y luego se iban a otro lugar. Y lo curioso de los filipenses es que eso pasó con los filipenses. Pablo llega, siembra el evangelio, planta la iglesia, se queda con ellos, les predica y se va. Y aun cuando ya Pablo estaba en otro lugar, ellos seguían ¿qué? Bendiciéndolo, seguían ofrendándole en gratitud. ¿Por qué? Por lo que Pablo les había llevado, por lo que Pablo les había sembrado, por lo que Pablo como instrumento de Dios les había dado a conocer. Obviamente, ellos sabían que lo que ellos eran, lo eran por causa de Dios, no porque Pablo los convirtió. Pablo no los regeneró, pero Pablo fue el instrumento. ¿Para qué? Para ellos haber conocido lo que conocieron. Así que ellos estaban agradecidos con Dios y la gratitud hacia Dios la demostraron ¿de qué manera? Todavía sosteniendo en cierta manera el ministerio de Pablo, bendiciéndole en su ministerio. Bueno, gracias a Dios por iglesias como la de los filipenses. Su generosidad, ahora, note, no fue, y al mostrar entonces que ya había pasado una década y seguían en eso, que muestran que su generosidad no fue el resultado de un brote emocional único, ni el producto de una manipulación externa. ¿Por qué? Porque es lo que vemos abundantemente, especialmente, y hay que decirlo, en las iglesias carismáticas, donde la ofrenda es la ofrenda monetaria, es eso que mandan o llaman a dar para poder recibir su milagro, para salvación de su familia. Yo recuerdo la última vez que estuve en un congreso uh, apostólico profético, yo para ese entonces ya había asistido como a dos o tres módulos, a dos módulos del seminario bautista reformado en el cual había empezado a estudiar. ¿Sí? Y pues en esos dos módulos yo estudiaba cada 3 meses, iba, me encerraba durante una semana a aprender acerca de la palabra del Señor, ¿no? Mediante la modalidad de seminario, ¿no? De módulos. Entonces, no solamente estaba a merced de lo que estaba aprendiendo en esos módulos,
sino que estaba a la merced de muchos pastores que pues querían convertirme, ¿no? Querían convertir a este arminiano pentecostal carismático pues a la reforma. Así que había muchas cosas que me entraban y otras con las que yo peleaba, rechazaba, pero otras que como que realmente me dejaban como turuleco, ¿no? Como la gallina. Y entonces aún así fui a este Congreso Apostólico Profético, en la ciudad de Bogotá. Y fui, y sí, yo me alcancé a emocionar y me traje hasta unas prédicas de allá, unos actos proféticos y todo para la iglesia. Pero la última enseñanza que dio el gran apóstol que estaba invitado me dejó pensativo. A pesar de que me traje mis actos proféticos, me dejó pensativo porque la noche anterior del último día, ese hombre predicó, hay un salmo que habla de la preciosa semilla, ¿sí? Y él decía, él dijo en esa ocasión que preparábamos una ofrenda para el otro día, ¿sí? Pero que antes de prepararla, pensáramos en qué tan grande había sido nuestro pecado, qué tan grande era nuestro pecado para ser perdonado en la cruz. Y que dependiendo de qué tan grande había sido nuestro pecado perdonado en la cruz, en gratitud preparáramos una ofrenda para el día de mañana, para otro día. Y entonces alguien iba a ofrendar y dijo, no, yo quiero que se vayan a sus casas, a sus habitaciones, piensen en qué tan grande fue su pecado que el Señor lo perdonó y usted en gratitud mañana traiga una ofrenda. Si usted quiere que su pecado fue pequeño, pues traiga una ofrenda pequeña. Si usted cree que su pecado fue grande, pues traiga así una ofrenda. Hermano, y yo solamente llevaba 30,000 pesitos, que era el pasaje de vuelta. Y yo me quedé pensativo y decía, pues, si hablamos de pecado, mi pecado fue muy grande. 30,000 no alcanzan para ser agradecido y darlo por eso. Eso sería mucho más. Pero el asunto, y yo empecé yo era pensando y yo era en esa habitación, pero, pero si Cristo ya pagó por mis pecados, si Cristo ya me redimió, ¿por qué tengo que dar una ofrenda? Porque es grande. Y eso todo lo pensaba. Yo decía, al final no di nada, porque yo decía, pues si doy me toca luego decirle a esas personas que me ofrenden para irme, para devolverme, a que me los devuelvan, que los desembolsen. Así que no di nada. Y yo dije, Señor, tú ya pagaste por mí. O sea, yo oraba al otro día, decía, tú ya pagaste por mí. Yo no tengo que dar ninguna ofrenda. Hermano, pero al otro día, las personas tendieron los mantos apostólicos, dicen ellos. Hermano, la gente daba de manera impresionante. Eso era, en ese tiempo estaba el billete de 50,000, el morado. Esas cosas era lleno de billetes de 50,000. La gente se quitaba cadenas de oro, anillos de oro y los ofrendaba. Gente daba un cheque y prometía dar otro cheque por eso. Ese hombre se fue. O sea, como decía, la otra vez decía alguien, las iglesias cristianas son esos lugares en donde llega un ladrón, los roban y ellos quedan con las manos levantadas felices sin darse cuenta que los robaron. Y en eso se han convertido las iglesias. Manipulados. Y bien manipulados. Impresionante, hermano. Y muchas veces, yo no sé si a usted todavía le gusta ese canal Enlace. Pero cuando yo tenía a veces, cuando tenía parabólica, yo le decía a mi esposa, voy a castigarme un ratico. Voy a ver en qué es que andan esos personajes. Hermano, a veces me aguantaba unas prédicas donde... Y precisamente a veces lo prendía cuando estaban en las maratónicas. O estaban pidiendo plata a lo loco. Y me parecía impresionante, hermano. Cómo predicaban, cómo cogían un texto, un salmo, y de un momento a otro lo descontextualizaban y ¡prum! Todo lo enfocaban a la ofrenda. Y terminaban llorando y la gente... Yo decía, o sea, impresionante el vuelco que le daban a un texto para manipular a las personas y llevarlas a ofrendar. O sea, yo decía,
O sea, son unos astutos, unos apostolobos impresionantes, o sea, una astucia macabra para torcer el texto sin que uno como que uno diga, ¿y en qué momento lo torció así? O sea, ¿en qué momento terminó hablando de ofrenda? Pero esa es la astucia del enemigo, hermanos. Así que es impresionante. Hermana Mercaderes de la Fe, hermana María. Ah, pastor, Zaperoco con enlace. Sí, sí, sí. Va de retro, dice. Ese Así es. canal hay que apagarlo, apáguelo y nos vamos. Así es, eso es un robadero ahí. Y no hay nada bueno. Pero a veces uno decía, yo decía, bueno, de pronto, o sea, que estén hablando cosas reales, pero la verdad no. A las veces que lo vi siempre fui latigado, me tocaba vaciarme después porque uno decía, tenaz, aterrador. Entonces, eso lo digo por el tema no fue el producto, una manipulación externa. O sea, no ofrendaron porque ah, Malaquías 3 es muy usado para hablar no de cómo, cómo la vida cristiana debe ser tenida muy en alto para glorificar a Dios, cómo se le da a Dios lo mejor desde lo espiritual, sino solamente pareciera que en las iglesias de ciertas líneas solamente lo utilizaran para hablar de Malaquías 3 y obligar a todos a que diezmen, porque si no, son ladrones que se van para el infierno. ¿Sí? Es la razón. Solamente pareciera que lo utilizaran exclusivamente para eso. Entonces, no, ellos no daban por manipulación externa. Esta iglesia temprana dio, sabiendo que todo lo que poseían les había sido dado gratuitamente. De hecho, al enviar a sus discípulos, bueno, aquí el escritor recuerda esa frase, ya la mencionamos ahorita, el den de gracia lo que de gracia han recibido. Lo que decía ahorita, todo es de gracia, hermano. O sea, claro que hay que esforzarse, claro que hay que salir a trabajar, pero aun cuando es usted el que se fatiga, y hablo pues con los hermanos que trabajan en lo secular, ¿no? Que salen a trabajar y que lo que hacen lo hacen para la gloria de Dios y amén, pero que eso que hacen implica un esfuerzo, implica una empresa. Hermano, siempre hemos de recordar que quién te da la mente para eso, quién te da el conocimiento, quién te da la estabilidad mental y emocional para hacer tu trabajo. Puede ser que yo diga, no, bueno, mi trabajo es de estar en un computador dándole todo el tiempo, o de cuentas, o cosas así por el estilo, o de pensar, o de rayar, bueno, lo que sea, o de esfuerzo, lo que sea, hermano, lo haces porque el Señor te da la vida, porque el Señor te da las capacidades. Así que jamás podemos jactarnos de que soy yo el que lo hago. Porque puede ser que un día estos te levantes con un terrible dolor de cabeza, se te nuble todo, no puedas hacer nada, pierda la movilidad, una enfermedad, Dios nos guarde, sin duda alguna. Pero esto puede llegar a pasar, mis hermanos. ¿Ve? Entonces, todo realmente lo hemos recibido de gracia para la gloria de nuestro Señor. Dice, en otras palabras, el fundamento de una colaboración sacrificial, generosa e ingeniosa es la gracia de Dios. Este fundamento es establecido cuando entendemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos, sean recursos, dones, talentos, todo proviene exclusivamente de Él, mis amados hermanos. Ahí es donde debemos entender. Y por eso, lo que les decía ahorita, oremos al Señor, pero también aparte de la iglesia, bueno, las iglesias deben promover el tema de canastas de amor, de ayudas generosas para la misma iglesia, ¿no? No solamente un cristiano, las iglesias deben promover eso y si en su iglesia no lo hace y usted es parte de la iglesia, debiese llevar la idea y sobre todo si es miembro, ¿no? Pastor, recojamos canastas de amor, pastor, hagamos un arca exclusivamente para ayudar a hermanos necesitados. La Biblia dice que el salmista dijo, no hizo justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, ese texto, pues él lo dijo porque era rey.
y pues, como reino pues, siempre tener la economía. Pero ¿cómo uno podría explicar o traer un texto como esos al nuevo pacto? ¿Cómo pudiésemos decir nosotros, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? Bueno, hoy en día ese texto se cumple a través, hermano, de la iglesia. Si hay un hermano que está pasando por necesidad, es la iglesia la que va a ser, obviamente cuando digo necesidad, no por holgazanería, sino por una adversidad real, porque hay gente que no está devengando economías porque son holgazanes, porque no salen a trabajar, porque están esperando que lleguen a su casa a tocarles, a decirle, mire, hay un trabajo, entonces ya es otra cosa, ya a esos hay que amonestarlos, a esos hay que llamarlos al arrepentimiento y a que salgan a trabajar, a que busquen trabajo en algo. Pero hay otros que realmente pasan por necesidad. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, un hermano que siempre fue dirigente o hermana y un momento a otro se enfermó, ya no pudo trabajar. Y dependía de Dios y de su trabajo, pero resulta que no puede trabajar. ¿Qué va a pasar con esa hermana? Esa hermana es una justa desamparada que no va a mendigar pan. ¿Y a través de quién lo va a hacer? De la iglesia. La iglesia va a estar ahí ayudándole. La iglesia va a estar ahí sosteniéndola. La iglesia debe entrar. Ahora, si tiene familia, gloria a Dios por la familia terrenal, la va a ayudar. Pero digamos, ¿qué tal si no tiene una familia física, hablando de carne y sangre? Pues tiene una familia de la fe. Y la familia de la fe tendrá que sostenerla. Pero eso es algo que, como digo, eso es algo que ya se trabaja en lo eclesial, en lo interno, ¿verdad? Es algo que ya se debe hablar de lo eclesial. Eso sería un tema para pastores o para membresía, para que pueda ayudar en esa parte. Pero puede ser que si en su iglesia no lo están haciendo y si usted es miembro de esa iglesia, puede decir, pastor o hermanos, mire, ¿por qué no hacemos una canasta de amor? ¿Por qué no hacemos algo para la iglesia? Para que o tengamos o miremos quién está necesitado, realmente necesitado, y podamos ayudar y no abandonemos a nuestros hermanos necesitados. La escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, condena, hermano, condena, amonesta fuertemente el hecho de que hayan necesitados, hayan necesitados en la iglesia y la iglesia simplemente diga, Dios te bendiga. Amén. Tengo una ofrenda para ti, mi oración. Padre, bendícelo, ayúdalo, amén, y ya. Lo tiro al vacío. Recuerde que la escritura cuestiona el hecho de que un hermano esté necesitado y yo pudiendo suplir su necesidad, no bendiga al hermano. No todos tenemos los mismos dones ni la misma capacidad para dar. Ahora, aquí hay algo interesante porque yo sé que la Biblia plantea una generosidad material, pero también la Biblia plantea una generosidad interna, hermanos. Y Dios, tenga en cuenta esto, Dios pesa los corazones. Dios es el que los pesa. Cuando usted va a ofrendar, Dios puede estar viendo generosidad o mezquindad en su vida. Ahora, Dios puede estar viendo mezquindad en su vida, así usted esté dando una gran ofrenda. O puede estar viendo generosidad en su vida, así esté dando a los ojos humanos una pequeñita ofrenda. ¿Se acuerda de la viuda cuando Cristo, que conoce ya los corazones, estaba hablando antes de la cruz, pero él vio y había muchos ofrendando y él se dio cuenta de una ofrenda que dio de lo poco y nada que tenía y exaltó la ofrenda de la viuda? ¿Por qué la exaltó? Porque los demás daban por mostrarse, los demás daban de lo que les sobraba, sin presentarlo al Señor, diría yo, sin consagrar su ofrenda al Señor, sin agradecer a Dios, que por Dios es que están dando esa ofrenda, pero una gratitud de corazón. Esa viuda dio de lo poco y nada que tenía, y Cristo exaltó esa ofrenda. Hermano, no tengas vergüenza de tu ofrenda. Si tú dices, Señor, esto lo aparté, no tengo nada más, antes ni siquiera tengo para dar, pero
quiero ofrendar, quiero ser parte de la bendición económica para la iglesia, así sea con ese poquitico, la ofrenda. Así sea, hermano, que usted está pasando por una necesidad tan impresionante que sacó 5,000 y los fue a dar. Hermano, hermana, Dios que pesa los corazones, ve tu ofrenda como generosa. Pero ojo, porque que tu corazón no te engañe, porque hay gente que con mucha facilidad, de lo que decíamos al principio, hay gente que lo último que se le convierte es el bolsillo, y hay gente que con facilidad puede sacar excusas y decir, no, no, es que no tengo porque tengo que esto, tengo que lo otro, y por aquí, por acá. Cuando Dios que sabe, Dios que pesa los corazones, sabe que en realidad tú no estás dando, no porque no te alcance, simplemente porque buscas excusas. Pero hay gente que aun cuando no tiene, ora al Señor. Hay gente que, mira, hay hermanas que se me han acercado, ancianitas que la pasan difícil, me dice, pastor, mire, estuve orando al Señor, ¿no? Pidiéndole que me diera para una ofrenda a la iglesia y esta semana no pude. Y hermana, tranquilo, hoy viniste al culto y es lo importante, ¿sí? Es lo importante y no tienes que decírmelo. Aquí yo no estoy pendiente de si ofrendaron o no ofrendaron, quién no ofrendó. Eso están a cargo otras personas. Y decía, hermana, tranquila, no te sientas mal, porque ellas me lo hacen saber, o de vez en cuando, no es que cada domingo lo hagan, pero las veces que lo han hecho es como porque se sienten mal delante de Dios, y yo les digo, hermana, si tú oraste y no se aparejó, gloria a Dios. Tu vida hoy fue ofrenda al Señor. Hoy viniste como pudiste venir, gracias al Señor. Hay ancianitas que las traen, vienen porque algunos hermanos las traen o porque pidieron el favor y las trajeron. Digo, tu ofrenda ahí fue para el Señor. Pero hay gente que no da. Y usted, vea, yo veía, y precisamente uno ve personas que dicen, no, la economía está muy difícil, usted no los ve ofrendando, pero los ve comprando una cosa, comprando otra, haciendo esto, lo otro. Había un Julano, ya ni siquiera es creyente, nunca lo fue, pero uno lo veía, no, que en la ofrenda brillaba por su ausencia, pero usted lo veía que comprando audífonos, aparecía con audífonos, que aparecía con un reloj diferente, que aparecía con un aparatejo, que le engañaba la moto, y uno decía, pero siempre decía, no, la situación está muy difícil, no, uno quisiera ofrendar más, uno quisiera ser de bendición a la iglesia, pero uno decía, o sea, realmente no ha entendido el tema de que lo que tiene, lo tiene por gracia divina y que se debe primeramente al Señor. Pero bueno, entonces Dios pesa los corazones. Por eso ahora digo, bueno, entonces voy a dar una ofrenda pequeñita siempre porque Dios sabe que lo hago con mucho amor. Ojo, Dios sabe, Dios es el que pesa los corazones. No te engañes porque al hombre puedes engañar, pero no a Dios. Y por eso te digo, hermano, ten cuidado en ofrendar. Sea que en la providencia puedes ofrendar poco o mucho, hermano, siempre. Por eso te digo, ora al Señor, consagra tu ofrenda al Señor para que eso sea realmente para la gloria de Dios. La generosidad inicia desde el corazón. Ahí inicia la generosidad. Y va saliendo. Ya si esa generosidad fue con una ofrenda pequeña o grande, lo importante es que la generosidad inicie en el corazón. Y la generosidad, dice aquí, monetaria ciertamente no es la única manera de mostrar benevolencia, hermano. También está la disposición de su tiempo para ayudar en lo que esté a su alcance. O sea, también está eso. Hay gente que dice, definitivamente no tiene nada, pero usted lo ve siempre dispuesto. ¿Qué ayudo? ¿Qué ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Esa ayer nada más veía una de las ancianitas, terminó el culto y se puso a trapear, se puso a barrer y luego a trapear. Yo, hermana, deje eso ahí, tranquila. Yo, ay, pastor, déjeme, yo lo hago para mi Señor. Yo, bueno, siga, ya, no le voy a decir nada más. ¿Sí? Y son de esa manera, en como dan, o sea, hay momentos donde se dice, bueno, mi ofrenda es poquitica, pero lo voy a complementar. Bueno, y eso, hermano, sea que de mucho o poco, bueno, siempre también está nuestra forma de servir al Señor. Sin embargo, ya que todos somos receptores de lo que Dios nos ha dado, debemos buscar cómo compartirlo con otros.
Hermano, ¿cómo estás mostrando tu prosperidad? Y a veces uno dice, ese hermano es próspero, pero ¿cómo lo muestra? Lo muestra con sus fotos en redes sociales viajando de aquí para allá. Pero en los asuntos de la iglesia, ni fu ni fa. No, el Señor me dio una bendición. Me fui a San Andrés, me fui a Cartagena, me fui a Santa Marta, me fui a Cancún, me fui a esto, me fui por acá. Hermano, ¿y la iglesia? ¿Y los necesitados de la iglesia? ¿Y el hermano que tú sabes que está pasando por necesidad? ¿Ve? Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué está pasando en el corazón de los hermanos? ¿Qué está pasando en el corazón de la iglesia? Debemos buscar compartirlo con otros. Pablo en ese texto, y se lo recomiendo hermano, léalo, de 2 Corintios capítulo 9, puede leerlo incluso desde el 8, usted va a ver que Pablo dice algo muy claro. La razón por la cual Dios permite que otros prosperen es para suplir las necesidades de otros. En la iglesia hay eso. Hay gente que prospera más que otros, que tiene más que otros. Pero, ¿tiene por qué? Para poder decir, uy, tengo mucho, 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 mire, qué bendecido soy. ¿Y cómo estás ayudando al que está necesitado? Ya tú conoces qué hermano pasa necesidad. ¿Cuántas libras de carne te comes? No, gracias a Dios yo puedo, somos 4 y nos comemos de a libra de carne cada uno. ¿Y por qué no parte de la mitad? Más bien, te comes 2 libras de carne entre todos y eso lo puedes ayudar a los demás. Ahí es donde, hermano, entonces empezamos a observar la carencia de generosidad y por lo tanto la falta de gratitud por aquello que Dios nos ha concedido. Dios nos ha puesto juntos a propósito, hermano, con el objetivo de que cada uno dé, dice Romanos 12:6, según la gracia que nos ha sido dada. Bueno, Romanos 12 también es otro texto que puede leer para decir, bueno, capítulo 12, todo el capítulo 12, para ver cómo usted puede ayudar a la iglesia. ¿Qué dones tiene usted para darlo a la iglesia y bendecirlo, hermano? No deberíamos dar simplemente porque hemos sido manipulados, ya lo hablamos, ni por haber escuchado un canto conmovedor que nos llevó a las lágrimas, ni deberíamos dar para colocar nuestro nombre en algún edificio o banca. No, jamás por eso, hermano. Siempre lo que usted hace, lo hace para el Señor. Y es Dios quien observa eso. Es Dios, como le dije ahorita, quien pesa los corazones. Y que su generosidad, la generosidad antes de ser monetaria, debe ser del corazón. Antes de mostrarse en nuestras acciones, debe reflejarse, debe surgir de nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque deberíamos dar por una razón y solo una, porque Dios nos ha dado todo gratuitamente y con generosidad. ¿Y de qué manera Dios nos ha dado todo gratuitamente y con generosidad? El Padre entregó lo que Él más amaba y lo entregó por ti y por mí. ¿Y qué es lo que el Padre más ama en toda su divinidad? El Hijo. Y lo entregó por usted y por mí. O sea, no es solamente el sacrificio del Hijo, es el sacrificio del Padre. O sea, Cristo no solamente sufrió porque recibió la ira del Padre, el Padre sufrió porque tuvo que desatar su ira sobre su Hijo. No solamente Cristo sufrió porque cargó nuestros putrefactos e inmundos pecados. El Padre sufrió por tener que ver a su Hijo tan inmundo como nunca lo había visto. Él dio con generosidad. Y si Él dio, ¿qué es lo material? El Hijo fue generoso porque se dio a sí mismo, porque se entregó por nosotros, porque dio su propia vida. Y el Padre entregó a su Hijo por amor a nosotros y el Hijo entregó su vida por amor a nosotros. Hermano, ¿cómo es posible que nosotros nos limitemos a abrazar el materialismo sin pensar, sin medir, sin analizar lo que Dios el Padre y lo que el Hijo hizo por nosotros? Y ahora está el Espíritu Santo, porque nosotros no somos seres perfectos. Somos seres todavía
pecaminosos, no esclavizados por el pecado, pero sí inclinados a ciertos deseos. Y el Espíritu Santo se rebajó a venir a morar en seres pecaminosos como nosotros. Aguantarnos a veces los pensamientos pecaminosos que no desechamos, sino que los acariciamos. Aguantarnos a veces esas inclinaciones de nuestro oído a cosas que no debemos inclinar. Aguantarnos el que a veces vemos lo que no debemos ver y lo vemos a conciencia. Eso es generosidad. La Trinidad ha sido generosa, hermano. ¿Cuánto más nosotros? ¿Qué es lo material ante eso que el Padre, que el Hijo y que ahora el Espíritu Santo está haciendo por nosotros? No debemos ser agradecidos, hermano. Debemos ser inmensamente agradecidos. Hermano, lo que usted y yo demos no es nada, absolutamente nada comparado a lo que el Padre hizo, el Hijo hizo y ahora el Espíritu Santo está haciendo. Hermano, Dios nos ayude a no tener nuestro corazón con un ídolo llamado dinero o materialismo. A no tener un ídolo llamado viajes, vacaciones, ropa nueva, zapatos, camisas, materiales, reloj, todo ese tipo de cosas. Gente que quiere vivir cambiando y cambiando de cosas y cambiando de celular y cambiando de computador y cambiando de reloj. ¿Y los hermanos necesitados? No, yo oro por ellos. No, así no es, hermano. Eso no es lo que el Señor enseña en la Escritura. Demos de gracia lo que de gracia el Señor nos ha dado. Dicho esto, mis amados hermanos, vamos a orar. Pero primero leamos los comentarios. ¿Cómo sigo, hermano? Así como me ve. Ayer no la pasé bien, pero el Señor me dio fuerzas para predicar. Así que gloria a Dios por ello. Y hoy más, hermano. Hola, hermano Héctor. Hola, buenos días, hermano. Hoy más se nota porque empezó bien mal con esa voz. Mal, que hasta me dolía la garganta. Creía que era yo. Se me paraban los pelos de punta. Wow, el hermano, no quiero leer esto. Pero se mejoró. Sí, el Señor se mejoró ahorita mismo. Qué bueno, hermano. Y con respecto a este tema, yo creo que ya le damos el micrófono, hermana. Ya le damos. Yo creo que le está dando ahorita, hermano. Y la Biblia es esto, la Biblia, la palabra del Señor, donde más nos duele al ser humano. Y al ser humano bandido, malvado que somos nosotros los cristianos, porque por ellos Cristo nos ha rescatado, por ser los más viles, los más malvados, la escoria de este mundo, pero aquí estamos. Y una prueba de esa escoria es eso. Qué duro para dar de lo que ya no es de nosotros, de lo que ya Dios nos ha dado. Qué sinvergüenza que somos, hermano, creyendo que esto es mío, yo lo hice con mi capacidad. No, así es que, así con estas palabras, disculpe, nos está reventando ese ego y ese orgullo. Y qué bueno, es porque estamos en una generación cristiana entre comillas, que mira solamente por lo suyo propio. Antibíblico. Filipenses 2 dice, no mire por lo tuyo propio, mira por lo de los demás, son cristianos. Eso te va a identificar. Hermano, qué lindas estas predicaciones, de veras que sí. Aprendo mucho y nosotros los hermanos aprendemos mucho. Y le comento, para la gloria de mi Señor, mis hermanos en la iglesia ya están más interesados en aprender. Lo único que no quieren desvelarse mucho, ¿verdad? Porque sí, aquí son las 4 de la mañana. Pero estamos, ya me está pasando el dolor de la garganta, hermano. No ha estado tan bien. No te preocupes. Estamos compartiendo bastante estos devocionales que son muy enriquecedores. No solamente son devocionales, son doctrinas, son enseñanzas pura, verdadera de mi Señor. Y ahorita me corrompió la vida cuando acaba de decir que no solamente el Hijo, el Padre. Yo hasta acá, y no lo he escuchado mucho por ahí, es muy nuevo y muy cierto y una gran verdad. No tomamos en cuenta el sufrimiento de nuestro Dios Padre. Creemos que solamente fue nuestro Señor Jesús y qué duro, ¿eh? Pero es cierto.
el Padre, Amén. cuánto sufrimiento por su Hijo, hermano. No, Así no, es. discúlpeme, hermano, pero eso es una gran verdad. Qué ingrato. Me siento más, el más vil que Álvaro. Con un poquito ya no. Seamos más misericordiosos con nuestros hermanos. Muchas gracias por eso. Ok, No sé qué bueno. más decir, pero gracias. Le damos micrófono a la Gloria al hermana. Señor. Bueno, vamos a leer los comentarios. Dice nuestro hermano Carlos, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. Es un principio bíblico que no podemos desconocer y quienes lo atienden sabiamente recibirán bendición. La causa de Cristo, más que ninguna, necesita nuestro compromiso solidario de apoyo. Nuestro Padre Eterno nos enseñó a dar por amor, no por necesidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La sensibilidad y la gratitud debe reinar en nuestras vidas cristianas como una señal de nueva vida. Así es. Los mercaderes de la fe son astutos, evangelistas, dijo alguien alguna vez. Tener cuidado, dice nuestro hermano Diego Alejandro, en dar lo que nos sobra, sino disponer nuestro corazón para dar con generosidad. Eso es un acto de adoración. Quien es verdaderamente rico no es quien más tiene, sino quien menos necesita. Gracias, hermano, por los comentarios. Vamos a orar para quedar despedido. No sé si alguien quiere orar, dirige la oración con base a lo que hemos hablado, mis hermanos. Bien, pueda levantar su mano. Si no está Bueno, lo haré yo por dos Dale. razones, por dos razones. Estoy muy, más que emocionado, interesado. Estoy, wow, espero que Dios cambie más mi corazón A para todos, hermano. esta ordenanza, sí, a todos, sí. Porque que no se me paren más los pelos de punta por la voz de mi hermano. Voy yo mejor. Ok, Ok, hermano. oremos, Oremos. oremos. Dios del cielo, gracias, Señor, a esta hora, Padre Celestial, porque siempre tú tienes más que novedades, nos enseña, Señor, tus verdades. Tus verdades que nosotros posiblemente en nuestra maldad no hemos querido llegar hasta allá. Nos hacemos los locos, Señor, cuando nos hablan del bolsillo, cuando nos hablan la verdad, cuando nos habla de esa dureza de corazón. Dios, disfrutemos de esa verdad, porque tú eres la verdad. Te disfrutamos a ti, Señor Jesús, por donde sea que nos enseñen, tú estás ahí. Así es. Por donde sea, Señor, que nosotros vayamos escondiendo nuestra maldad, tú siempre nos demuestras, Señor, esa maldad que hay en nosotros. Y gracias, Dios. Te suplicamos que mejore nuestros corazones, Dios. Te suplicamos, Señor, que mejore nuestra bondad hacia los demás. Por favor, Dios, hemos sido muy ingratos, guardando, Dios, lo que tú ya nos has dado, lo que tú ya nos proveíste. Haz cambiar nuestros pensamientos creyendo que somos nosotros, Señor, los que proveemos para nosotros mismos. Cuánto más para la iglesia, Dios. Cuánto más para nuestros hermanos. Dios, cuánta maldad podemos ver ahí. Ayúdanos, Señora, a ver esa gran maldad. Esa maldad que nos está haciendo un gran estorbo para nuestra santificación contigo, para nuestro encuentro cada día, para poder conocerte más y disfrutarte a ti, Jesús. Ayúdanos, Señor, individualmente, pero también como iglesia universal, Dios. Tu iglesia tú la estás preparando siempre, porque tú ya has empezado y tú la vas a perfeccionar y lo vas a perfeccionar en todo y cuanto más en lo que es el servir, el dar, Señor, de lo que tú ya nos has dado. Sí, tú nos llamas hasta ladrones, Señor, y eso somos, porque hemos creído que el darte un poquito con un corazón engañoso ya es suficiente, o porque creímos que el domingo fuimos a escuchar tu palabra, ya es suficiente. Esa es una gran maldad de nosotros. Ayúdanos a tener la necesidad cada día, no solo el domingo, sino cada día de adorarte y glorificarte y ser más bondadoso, llevando tu evangelio con los demás, dando de lo que ya tú nos diste en todas las áreas de nuestras vidas. Así es, Señor. Recibimos de gracia, Señor, y ayúdanos a dar de gracia sin fijarnos, Señor, cuánto nos queda en el bolsillo, sino sabiendo que tú ya me diste y tú eres el que provee, no nuestra capacidad, Dios. Ayuda al hermano, por favor, al hermano David, Dios, con su glándula, Señor. Pero si tú
ya sabías y sabes cómo está él. También es Dios para ayudarle, seguro, para su descanso, Dios, para que nos ayude a interpretar más tu palabra y a escucharlo nosotros, Dios. Dale el descanso requerido a mi hermano, Dios, y provéele cada día, Dios, de más conocimiento tuyo para que él nos pueda poner en práctica y nosotros podamos escuchar y ver con su vida, Dios, lo que tú le mandas a hacer. Y así a cada uno de nuestros hermanos y en lo personal a mi Dios. Destruye todo orgullo, vanidad, vanagloria, Señor, ingratitud y maldad, Dios, al querer, al cuando tú pones el hacer, que la podamos cumplir, Dios. Que no lo quedemos con lo que no es de nosotros, Dios. Tú no te quedaste con nada, Jesús, lo diste todo. Ay, ahora tú, Dios amado Padre, lo diste todo. Gracias por esa enseñanza. Sí, puedo profundizar más en ese punto, Dios, que llega, siento un gran hoyo en mi corazón, como que estaba tapado y ahora, sí, Señor, tú lo diste todo también. Cuánta maldad más grande que siento que no lo he dado todo en estos días, en esta vida. Quiero darlo más de mí, Señor. Ayúdame, yo sé que más por mis hermanos también, que podamos ver con más claridad el deseo de servirte, Señor, verdaderamente, no servirte encimito, a penita, o con 2 córdobas, o con 2 pesos, con $2, cuando tú nos has dado miles de dólares posiblemente, o según nuestra capacidad, si son $2. Dios, tú lo sabes todo. ¿Cómo poder mentirte y esconderme, Señor? Sería peor que un fariseo cada día, y eso he sido, Dios. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a amarte cada día en espíritu y en verdad, donde tú miras, donde yo no veo, pero donde tú miras, no al ojo de los hermanos y las personas, sino ante ti, corandeo, Dios. Ahí quiero servirte y queremos servirte. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, por favor. Te agradecemos en el nombre de Jesús por venir ante ti, mi Señor, suplicándote en esta mañana, aún juntos, reunidos con mis hermanos, Dios, en línea. Sabemos que todos tenemos muchas debilidades y muchas áreas donde podemos ahorita mismo, tú nos estás recordando, podemos mejorar en esta manera de dar, y dar es evangelizando, es ayudando. Ya lo explicaba mi hermano y esa explicación tuvo muy general, Señor, muy enorme en todo lo que podemos hacer. Que esta palabra no quede en el aire solamente entrando y saliendo, Dios, y ya mañana no recordaríamos nada. Es el efecto de la gran maldad y el pecado que todavía permanece en nosotros. Pero tu Santo Espíritu es mayor, Dios. Y yo sé que nos vas a ayudar mucho más de lo que ya nos ha ayudado, aún con nuestra maldad. Gracias, Señor. En Jesucristo oramos. Amén. Buenos días, mi hermano. Bueno, mis hermanos, gracias y paz a todos. Un gran abrazo. Cuídense, por favor, y fírmese adelante. Feliz día, mis hermanos. Dios les bendiga. Bendecido día, pastor, bendecido, Amén. bendecido día a todos mis hermanos.